Quiero que escuches esto. La diversidad nos hace diferentes, pero el respeto nos hace iguales. Una sociedad sin discriminación es una sociedad con más oportunidades para todas las personas. Gracias por escuchar esto. Esto es desde mi punto de vista. Comenzamos. Antes que nada, quiero darte las gracias por haberle dado clic a este video. Yo soy Jorge y así vamos a empezar este programa de hoy. Vamos a hablar sobre la discriminación. La discriminación es uno de los principales problemas sociales que afecta a la convivencia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Aunque todas las personas nacen con los mismos derechos y dignidad, muchas veces algunos son tratados de manera injusta debido a su origen, género, edad, apariencia física, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra característica personal. ¿Y qué es la discriminación? La discriminación es cualquier acción, conducta o trato desigual que limita o niega derechos, oportunidades o beneficios a una persona o grupo por alguna característica personal o social. Vamos a dar ejemplos de discriminación. Negarle empleo a una mujer por estar embarazada. ¿Has escuchado esto? En muchas empresas se da esto. Por estar embarazada, muchas veces no dar empleo a las mujeres. Eso es un acto de discriminación. Y si estás siendo víctima de este acto de discriminación, es mejor que lo denuncies para el bien de toda la sociedad. Otro punto sería burlarse de una persona por su color de piel. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Que por ser de otro color, tal vez ser moreno, tal vez ser más oscuro. ¿Te imaginas? Esos actos de discriminación se siguen viendo en el país y muchas veces no lo notamos. Otro punto sería rechazar a alguien por tener una discapacidad. Muchas veces también esto se ve no solo en los trabajos, sino también en las escuelas o en la misma sociedad. Por el simple hecho de tener una discapacidad no significa que seas menos que otra persona, no significa que no puedas lograr las mismas cosas que pueda lograr cualquier otra persona, los mismos objetivos, los mismos logros. Eso siempre pasa y debes identificarlos. Otro punto sería excluir a una persona por su religión. Por profesar otra religión no significa que sea una persona diferente, no significa que sea una persona que se tenga que hacer a un lado. Simplemente es una persona con ideas diferentes, con opiniones diferentes, y no por eso tiene que ser alguien malo o alguien más bueno que tú. Eso no se tiene que convertir en una discriminación. Otro punto sería no permitir que una persona participe por su orientación sexual. ¿Qué tiene que ver su orientación sexual con estar junto a ti en un grupo, con estar junto a ti en el pecero, en cualquier otro tipo de movilidad? ¿Te imaginas? Todo eso se ve y se siente para la otra persona y es un acto de discriminación. Vamos con otro tema bien importante que es cómo identificar la discriminación. Cuando observamos que una persona es tratada de manera diferente sin una razón justificada. Cuando nosotros estemos viendo que una persona es tratada de maneras diferentes, debemos actuar, porque eso es discriminación y no es justo para aquella persona. Otro punto sería tener menos oportunidades que otras personas. También otro punto, recibir insultos, burlas o comentarios ofensivos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? En el trabajo, en la escuela, en cualquier tipo de transporte público. Ahí hay un acto de discriminación y debemos poner atención con ese tipo de burlas, de ofensas. Otro punto sería recibir insultos, burlas o comentarios ofensivos. Es excluido de actividades escolares, laborales o sociales. También otro punto, ver limitados sus derechos debido a prejuicios o estereotipos. ¿Por qué seguir marcados por este tipo de prejuicios o estereotipos? Simplemente por no verte como tú, por no vestirte como tú. Eso es un acto de discriminación y muchas veces es muy doloroso para aquellas personas. Ahora vamos a ver los tipos de discriminación. Vamos a empezar por la discriminación de género. Ocurre cuando una persona recibe un trato desigual por ser hombre, mujer o por ser algún tipo de identidad de género diferente. Vamos a poner un ejemplo. Pagarle menos salario a una mujer por realizar el mismo trabajo que realizamos todos los demás. Esto ocurre en muchas empresas. La paga es diferente. Muchas mujeres sufren este problema porque pues todos hacemos lo mismo en un trabajo, mujer, hombre, lo que sea. Y sin embargo, muchas empresas siguen pagando menos nómina a una mujer por el simple hecho de ser una mujer. Muchas veces hacen más que un hombre y no es justo y esto es un acto de discriminación. Otro punto sería la discriminación racial o étnica. Se presenta cuando una persona es rechazada o maltratada por su color de piel, origen étnico o cultura.
Vamos a poner un ejemplo. Burlarse de una persona indígena por su lengua o vestimenta, por el simple hecho de vestir de colores o por el simple hecho de vestir de otro color, no significa un motivo para burlarse de esa persona, para discriminarla, por cómo habla, si tiene algún tipo de tono, tampoco. Eso también se llama discriminación. Tercer punto, la discriminación por discapacidad consiste en limitar oportunidades a personas con discapacidad física, intelectual, auditiva o visual. Vamos a poner un ejemplo. Edificios sin rampas o accesos inadecuados para esa persona. Eso también es un acto de discriminación. Y ocurre muchas veces, incluso en el transporte. Últimamente en la sociedad se ha visto mucha integración y eso se aplaude, pero eso es un acto de discriminación. Cuando lo identifiques en algún lugar, es momento de decirlo, de denunciarlo. Vamos con el cuarto punto, discriminación por orientación sexual. Ocurre cuando alguien es tratado injustificadamente por ser homosexual, bisexual, lesbiana o otra orientación sexual. Vamos a poner un ejemplo, negar servicio por una orientación sexual de una persona. Negarle el servicio, negarle la entrada a un lugar, cual sea este ejemplo, debemos tomarlo bien en cuenta porque ocurre bastante en la sociedad. El quinto punto, discriminación religiosa. Sucede cuando una persona es rechazada o excluida por sus creencias religiosas. Por ejemplo, impedir a alguien que practique su religión. No importa qué religión practique aquella persona, es respetable y eso no es motivo para hacerlo a un lado. Sexto punto, discriminación por edad. Afecta tanto a personas jóvenes como a adultos mayores. Como ejemplo, considerar que una persona mayor no pueda aprender nuevas habilidades. El simple hecho de ser mayor no significa que no sea capaz de hacer las mismas actividades que una persona joven. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve estudiando, conocí a una persona de 74 años. Todos los maestros no creían en él. Bueno, alguno que otro sí. Algunos compañeros tampoco. Yo siempre tuve fe en él, porque yo tengo discapacidad. Digamos que de alguna manera nos unía algo. A mí mi discapacidad y a él su edad. Y créeme, los dos terminamos nuestros estudios. Séptimo punto, discriminación por condición de salud. Se presenta cuando una persona recibe un trato desigual debido a alguna enfermedad o condición médica. Un ejemplo, rechazar a alguien por vivir con VIH. Esto también es discriminación. Octavo punto, discriminación por apariencia física. Ocurre cuando se juzga o excluye a alguien por su peso, estatura, forma de vestir o características físicas. Un ejemplo, burlarse por sobrepeso o características corporales. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Antes era más común en las escuelas, las burlas, por a lo mejor tener algo diferente, por tener algo. Y eso es discriminación. Para mí es algo, es una característica que te hace único. Pero bueno, todavía se sigue dando. Vámonos al siguiente punto que es causas de la discriminación. Vamos a empezar con el primer punto. Y esto es más que nada las causas de las personas, de la sociedad que se sigue dando. Primer punto, prejuicios. Segundo, estereotipos. Falta de información, intolerancia, miedo a las diferencias, desigualdad social. O también las ideas discriminatorias por generaciones. Porque nuestros padres pensaron así, porque nuestros abuelitos pensaron así. Y así se va pasando generación por generación y eso se convierte en discriminación. Porque mi padre pensaba así, tengo que pensar igual. Hay que poner atención a ese tipo de ideas. Cada uno debemos tener criterio propio. No porque nuestros padres pensaron de alguna forma o juzgaron de alguna forma, nosotros también debemos estar así. Así que mucho ojo cuando tengas ese tipo de actos. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la discriminación. Y para esto vamos a hablar de las consecuencias personales. Regularmente baja autoestima, ansiedad y depresión, aislamiento social. Debemos tener mucho cuidado si identificamos este tipo de actitudes en nuestra persona o a alguien cercano y acudir lo más pronto posible a ayuda profesional. Socialmente, la desigualdad, la violencia social y el menor desarrollo social y económico. Esa también es una consecuencia de la discriminación. Y vamos a hablar de otro punto, ¿cómo prevenir la discriminación? Es muy importante promover el respeto y la empatía entre todos. Siempre debemos respetarnos y ser empáticos con el de al lado, sea cual sea, como se vea, como piense, debemos darle una mano. Educar sobre derechos humanos, denunciar actos discriminatorios, no debemos tenerle miedo a la denuncia. Valorar la diversidad cultural y social, evitar estereotipos y prejuicios. Hay que educarnos, hay que leer más para no tener ese tipo de prejuicios.
fomentar la inclusión en escuelas y centros de trabajo. Eso afortunadamente ya se ha visto más, al menos aquí en la ciudad. Se tiene que trabajar también en los estados de la República para que se fomente eso, para que se fomente la diversidad y la cultura social. También fomentar la inclusión en escuelas. Es muy importante que se siga viendo. Y vamos a dar una cifra muy importante que muchas veces a lo mejor nosotros pensamos que por ser ciudad ya no hay discriminación, y no es así. 1 de cada 4 personas sufre discriminación por su apariencia, por cómo se ve, por cómo habla, por cómo piensa, por cómo viste. Y eso es algo que debemos acabar. La discriminación es algo muy, muy caótico y es un cáncer social. Debemos tener cuidado con eso porque últimamente la discriminación ya hasta se disfraza. Incluso yo también sufrí discriminación por cómo visto. El simple hecho de vestir como vestir, de tener lo que tengas, si estás tatuado o no estás tatuado, si escuchas un tipo de música diferente, no significa que no seas capaz de lograr lo que todos pueden lograr. No significa que el hecho de que vistas de una forma diferente no significa que tengas una profesión y que puedas ejercerla. Así que la discriminación debemos hacerla a un lado. Y si nosotros como sociedad nos damos cuenta que alguna persona está sufriendo algún tipo de acto discriminatorio, debemos denunciar. Ahí sí debemos unirnos como sociedad. Y así es como le damos fin a este tema de la discriminación. Un temita cortito, pero no menos importante. Siempre, siempre, siempre debemos apoyarnos como sociedad. Y bueno, te doy todas las gracias por haberle dado clic a este video, por haberme dado tu tiempo y escuchar sobre la discriminación. Hazme saber en los comentarios si alguna vez tú has sufrido algún acto de discriminación y cómo lo has resuelto. Eso es muy importante. Gracias por haberme escuchado. Te pido que te suscribas y que sigas viéndome en estos videos porque los demás se van a poner cada vez más buenos. El siguiente tema, para el siguiente video, vamos a hablar sobre la personalidad. ¿Qué nos hace únicos? ¿Qué nos diferencia? Algo muy ligado a este tema. Muchas gracias por haberme escuchado. Te pido que si ves algún acto discriminatorio, no lo permitas ni para ti ni para los demás. Muchas gracias. Yo soy Jorge. Esto fue Desde mi punto de vista. Y ahí va el premio. Si no tienes la fuerza para ponerte de pie después de haber caído, serás inútil para siempre. Así que fuerza, éxito y no dejes que te discriminen. Nos vemos. Bye.